Si eres ateo, es posible que la gente haya decidido atacar tu posición, pero después de un breve tiempo empiezas a escuchar los mismos argumentos repetidos una y otra vez. A continuación, veremos los 5 mitos más grandes que se repiten acerca del ateísmo, con el propósito de ayudar a otros a entender lo que significa ser ateo. Este mito pudo originarse como un ataque ad hominem en contra del ateísmo en general, con el objetivo de mantener a los devotos de alguna religión lejos de la apostasía. No obstante, el mito se difundió quizá a causa de la existencia de la Iglesia de Satán fundada en 1966 por Anton Sandor Lavey, pues, a pesar del nombre de la Iglesia y los símbolos que sus practicantes utilizan, la religión está conformada por ateos, quienes evidentemente no aceptan la existencia de dioses, buenos o malos, y solo utilizan a la figura de Satán como un arquetipo para simbolizar un rechazo a la fe judeocristiana. En palabras de Marilyn Manson, uno de los adeptos más famosos de la Iglesia de Satán, el diablo no existe. El satanismo se trata de adorarte a ti mismo, porque tú eres responsable por tu propio bien y mal. En resumen, si bien es justo afirmar que todos los satanistas son ateos, no es justo afirmar que todos los ateos sean satanistas. El ateísmo no es una fe, es una ausencia de fe. Y si bien es cierto que existen religiones que no aceptan la existencia de deidades, como el budismo ortodoxo, el movimiento raeliano y la ya mencionada Iglesia de Satán, y son, por definición, religiones ateas, ninguna de las creencias de estas religiones son inherentes al ateísmo y ningún ateo está obligado a adoptar sus prácticas. Existen también organizaciones de ateos que persiguen fines en común, como American Atheists, pero estas no pueden ser consideradas religiones más de lo que los grupos antitabaco lo son. Y de nuevo, es lógicamente posible que un ateo no se suscriba a los fines perseguidos por estas organizaciones. El ateísmo en sí no puede ser considerado una religión, pues este no posee profetas, textos sagrados, dogmas, prácticas comunes, lugares de culto y todas las demás características que definen a las religiones. Como dice The Non-Stamp Collector, el ateísmo es una religión en el mismo sentido en que no coleccionar estampillas es un pasatiempo, no escuchar a los Beatles es un tipo de música y no jugar soccer es un deporte. Religion is defined as the belief in and worship of a superhuman controlling power, and atheism is precisely not that. El mito de que los ateos carecen de código moral puede deberse a la falsa premisa de que sin un sistema de castigos o recompensas al final de la vida, la gente no está motivada para comportarse con decencia y compasión hacia otros seres humanos. No obstante, la evidencia empírica apunta hacia una realidad muy diferente. En un artículo publicado por el Journal of Religion and Society en septiembre de 2005, en el que se analizan en detalle diferentes estudios alrededor del mundo concernientes a la salud de las sociedades contrastando resultados cuantificables de acuerdo a sus índices de religiosidad o secularismo, los autores concluyen: aunque no son de manera alguna utopías, las poblaciones de las democracias seculares son claramente capaces de gobernarse a sí mismas y mantener cohesión social. De hecho, los datos examinados en este estudio demuestran que solo las democracias más seculares y pro evolución se han, por primera vez en la historia, acercado a alcanzar culturas de vida prácticas que presentan tasas bajas de crímenes letales, mortandad en adultos y jóvenes, disfunciones sexuales e incluso aborto. Las democracias desarrolladas menos teístas como Japón, Francia y Escandinavia han sido las más exitosas en estos sentidos. Esto desde luego no significa que ser ateo te convierta de manera automática en buena persona o que profesar una fe te convierta en una persona mala. Yo podría pasarme la noche dando ejemplos que refutarían ambas ideas. Quizá los ateos obtienen sus valores morales de la empatía, como un rasgo evolutivo común a toda la especie, o como el resultado de adherirse a alguna filosofía o religión como las que se mencionaron anteriormente. Pero el hecho es que la gente que no cree en Dios no necesariamente va por allí robando, matando y violando gente solo porque pueden hacerlo. Y si alguien aún afirma que los ateos son inherentemente malos o amorales, entonces lo hace en contra de la evidencia con la que contamos. Los organismos se adaptan a su medio ambiente, y con el tiempo las adaptaciones se añaden creando nuevas especies. Este es un hecho empírico bien establecido, y Charles Darwin postuló principios que explican este fenómeno.
Pero algunos creacionistas han trabajado diligentemente para establecer el mito de que aceptar la existencia de la selección natural aleja a la gente de Dios y los conduce al ateísmo. Lo cierto es que ni creer en la evolución te convierte en ateo, ni negarla te convierte en cristiano. La mayoría de las personas que aceptan la teoría de la evolución pertenecen a denominaciones cristianas que se proclaman en contra de las interpretaciones literales de la Biblia, como la Iglesia Católica, y no tienen problema en conciliar los fundamentos de su fe con los avances científicos. Por ejemplo, el Dr. Kenneth Miller, quien defendió la evolución en contra del creacionismo ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, es también un católico practicante, quien dice que no puede creer en un Dios que planta evidencia para confundir a sus creaciones. El Dr. Robert T. Baker, profesor de paleontología de la Universidad de Harvard, dice que mirar a la Biblia como otro libro de historia es denigrar su significado eterno, y él debería saberlo, pues Baker es predicador pentecostal. Los últimos 3 papas se han proclamado a favor de la evolución y en contra del creacionismo. Todos estos ejemplos prueban que la aserción de que las únicas 2 opciones que alguien puede aceptar son Dios sin evolución o evolución sin Dios es completamente errónea, y lo mismo puede decirse de otros modelos científicos como la biogénesis o el Big Bang. I asked my mother when I was 4, and she said they came from eggs laid by rabbis. If you aren't Jewish, they're laid by Catholic nuns. If you're an atheist, they're laid by dirty, lonely prostitutes. Ups, video equivocado. ¿Y tú como ateo, qué es lo que crees? ¿Que existía en el principio antes del universo? Bueno, en el principio no existía nada. Después de que no existía nada, existía todo. Y eso fue como el universo fue hecho. Este mito es simple y llanamente un hombre de paja que se propagó quizá a causa de predicadores y líderes religiosos que plantean una falsa dicotomía. Puedes creer que mi Dios lo creó todo, o puedes creer que todo viene de la nada. Siendo estas las únicas 2 opciones, la primera parece ser la más razonable. En realidad, un ateo no puede, por definición, creer que el universo fue creado por Dios. Pero estas 2 no son las únicas respuestas disponibles a la pregunta ¿cómo se originó todo? Aunque es probable que existan ateos que crean que todo viene de la nada, y personalmente no sé de alguien que piense así, lo cierto es que hay muchas posibles respuestas, pero no existe alguna en particular que sea consentida por todos los ateos. Cuando alguien me pregunta a mí de dónde viene el universo, yo respondo con un no lo sé, la respuesta más honesta que conozco. Aunque desde luego no son los únicos, estos son quizá los mitos más difundidos acerca del ateísmo. En resumen, un ateo no adora al diablo, no carece de moral, no se hace llamar ateo porque esté de moda, no es ateo necesariamente porque acepte la evolución, la biogénesis o la teoría del Big Bang, no está enojado con Dios y no cree que todo venga de la nada o que todo sea producto del azar. Un ateo es simplemente una persona que no cree en la existencia de dioses. Y honestamente, no me parece que eso sea tan difícil de comprender.